Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Emil Secuda. Yo soy la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina y quiero agradecer especialmente a Su Excelencia, el embajador Luis Chuquiguara del Perú, que me ha invitado a presidir esta honorable mesa. Es un honor, entonces, darle la bienvenida a este acto académico en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Ayacucho, titulado La fe y la libertad en las Américas. La Batalla de Ayacucho fue un hito decisivo en la historia de América Hispánica, una batalla final que selló la independencia del continente. Fue, además, un ejemplo extraordinario de unidad entre naciones, donde convergieron las voluntades de diferentes pueblos con un propósito común, la libertad. Esta gesta estuvo profundamente marcada por la fe, que acompañó y sostuvo a quienes lucharon por este ideal. Como destacó el Papa Francisco durante su visita al Perú en el 2018, el Perú es una tierra de esperanza que invita y desafía a la unidad de todo su pueblo. Estas palabras resuenan como un llamado actual a preservar y fortalecer esa unidad que tanto valor tuvo en nuestra historia. Deseo entonces especialmente agradecer la participación de las distinguidas autoridades y expositores que nos honran con su presencia, así también como a todos los embajadores, profesores, estudiantes, colegas y amigos que se encuentran en este público. Vamos a comenzar con un mensaje, un video mensaje que nos envía Su Eminencia el Cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio de Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Estimados hermanos y hermanos, saludo cordialmente y doy la bienvenida a los participantes del evento académico por el bicentenario de la Batalla de Ayacucho que se lleva a cabo en la Pontificia Universidad Gregoriana, organizado por la Embajada del Perú ante la Santa Sede. Un día como hoy, hace 200 años, tuvo lugar en la Pampa de la Quinua la Batalla de Ayacucho, que fue el último enfrentamiento de las fuerzas patriotas contra el ejército español, y significó la consolidación de la independencia del Perú y de toda la América hispánica. Este acontecimiento en la historia del Perú y del continente es la expresión de la unión y la fraternidad de los pueblos de Sudamérica. La consecución de la libertad no fue la campaña de un solo pueblo, sino un esfuerzo común, una convergencia de voluntades dirigidas a un objetivo. Los estados de Latinoamérica han sido ejemplo de que unidos y dejando atrás el egoísmo, se puede siempre mejorar como sociedad en beneficio de cada uno de los ciudadanos. La victoria de la Batalla de Ayacucho simboliza también el inicio de una nueva etapa para el pueblo latinoamericano. Estas naciones nacen a la libertad y a la vida republicana, comienzan a ser gestoras de su propio destino y a velar por el bienestar de su gente. Cada una de ellas es el resultado del fructífero encuentro de dos culturas, la indígena y la hispánica, cuyos valores propios se conservan y conviven en armonía. En este camino ha jugado un rol importante la Iglesia Católica, que en su misión de anunciar el Evangelio a todas las gentes ha acompañado, asistido y defendido los derechos de los indígenas y de la nueva sociedad que surgía en esta tierra. Hermanas y hermanos, que esta fecha tan conmemorativa nos ayude a todos a amar nuestra identidad y nuestros pueblos y a fomentar siempre ese sentimiento de unión y de fraternidad que caracteriza a cada hombre y mujer de Latinoamérica y que trabajemos siempre
por el desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias. Invito ahora al padre Mark Lewis, magnífico rector de la Pontificia Universidad Gregoriana, a dar su saludo institucional. Gracias. Eminenza, eccellenze, signori ambasciatori, illustri relatori, autorità accademiche, cari professori, cari studenti, signore e signori, amici tutti. Desidero porgere il benvenuto a tutti i relatori e partecipanti a questo evento organizzato in questo giorno, il 9 dicembre, in cui ricorre il bicentenario della battaglia di Ayacucho. Unas palabras en español. Me sentí muy alentado por la presencia de nuestros estudiantes chilenos cuando el embajador de Chile nos reunió en octubre. La importancia de mantener el contacto y compartir la identidad común fue un maravilloso ejemplo de cómo nos esforzamos por ser una universidad para las naciones. El ambiente era informal y transmitía la amabilidad de su país. Este es un buen modelo de cómo nuestras relaciones con el cuerpo diplomático ayudan a fortalecer nuestra universidad. Quiero dar gracias ante todos a Su Excelencia, señor Luis Juan Cucarachi, embajador de Perú ante la Santa Sede, Su Excelencia Alfredo Vázquez Rivera, embajador de Guatemala ante la Santa Sede, el doctor Julio del Valle Bayón, magnífico rector de la Pontificia Universidad Cattolica del Perù. Vorrei anche ringraziare la dottoressa Emilce Cuda, segretaria della Pontificia Commissione per l'America Latina, il padre Marek Inglot, presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, per loro presenza e contributo. La mia seconda parola è di ringraziamento per la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, che ha accolto l'iniziativa di organizzare questo evento in collaborazione con le diverse istituzioni già menzionate. Questo evento costituisce senza dubbio un momento di celebrazione di quello che fu l'episodio finale della terza ed ultima campagna liberatrice peruviana, che sancì l'indipendenza dell'America ispanica. Ma questa battaglia, espressione dell'identità peruviana, è anche nota come battaglia delle nazioni americane, poiché vi concorsero con le loro forze anche altre nazioni, tra cui l'Argentina, Cile, l'Ecuador, Paraguay, Venezuela. Essa è stata un'impresa di popoli uniti della ricerca della libertà. Come storico conosco bene il valore di questa data, il 9 dicembre, come di questa battaglia, e sono lieto che sia stata proposta la sede della Pontificia Università Gregoriana per svolgere questa iniziativa. Così come sono lieto che questo evento è un'espressione della fruttuosa collaborazione tra istituzioni molto diverse per la loro natura, che in questa occasione si sono unite e hanno fatto coro, come dijo su santidad a las universidades pontificias hace 2 años, per celebrar con un'unica voce questo bicentenario. Il mio augurio è che questo evento susciti l'interesse di approfondire la conoscenza dell'identità del Perù in tutta la sua ricchezza e delle nazioni di America Latina, e lo studio di questo momento storico dell'umanità, perché lo studio della storia serve a comprendere il nostro presente, a capire chi siamo e a progettare il futuro. Condivido anche l'auspicio che la collaborazione tra le istituzioni possa svilupparsi sempre di più e arricchirsi, dando vita a iniziative come questa, che sono un modo anche per conoscerci di più e alimentare quello scambio delle idee che le università coltivano e promuovono.
Nel rinnovarvi il più sentito benvenuto cedo la parola al dottor Julio del Valle Payón, magnifico rettore della Pontificia Università Cattolica del Perù. Grazie. Procedemos ahora entonces a escuchar el video mensaje, efectivamente, del profesor Julio Bayón, magnífico rector de la Universidad Católica del Perú. Excelentísimo Cardenal Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima, primado del Perú y gran canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Reverendo Padre Mark Lewis, rector de la Pontificia Universidad Gregoriana. Nos reunimos hoy para conmemorar un hito en la historia del Perú, la Batalla de Ayacucho. Este acontecimiento, sucedido hace ya 200 años, selló nuestra independencia y abrió las puertas a la construcción de una república, una joven república entonces. Se trata de un hecho que establece un punto de inflexión para la consolidación de la identidad de una nación, nuestro Perú, también de un continente, y que hoy nos invita a reflexionar sobre su legado y vigencia en el presente. Precisamente, pienso que 2 siglos después, hoy seguimos bregando duramente frente a desafíos que requieren de un similar compromiso y determinación. Se trata de la educación, que es un compromiso con el país, además de un compromiso con las personas. En el presente, tenemos la responsabilidad de seguir librando batallas para fortalecer nuestra institucionalidad, para consolidar nuestra democracia y para promover una gobernanza transparente, dialogante y de apertura. Para alcanzar a consolidar nuestra república, creo firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para transformar nuestra sociedad y construir un futuro más justo y equitativo, conforme es también el llamado del Santo Padre, el Papa Francisco, a través del Pacto Educativo Global, en cuya implementación la Pontificia Universidad Católica del Perú está comprometida totalmente. En este bicentenario, el Perú posee la oportunidad de tender puentes entre el pasado y el futuro y de construir una sociedad más consciente del bienestar y del cuidado de nuestro entorno, nuestra casa común. Hacia ese camino, la universidad debe agotar todos sus esfuerzos en ayudarnos a comprender nuestra historia, entender con conocimiento y desde la humildad del saber los retos del presente y construir un futuro sostenible. Por todo ello, agradezco nuevamente a todos y a cada uno de los presentes por acompañarnos y les deseo el mayor de los éxitos en este conversatorio. Muchísimas gracias. Y ahora sí, entonces, le cedo la palabra al padre Marek Inglot, presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas. Grazie. Eminenze reverendissime, eccellenze reverendissime, magnifico rettore di questa Pontificia Università Gregoriana, magnifico rettore della Pontificia Università Cattolica del Perù, illustrissima signora segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina, eccellenze, signori ambasciatori, chiarissimi relatori, signore e signori. È con vera gioia e sentimenti di particolare vicinanza che vi reco il saluto mio personale e del Pontificio Comitato di Scienze Storiche in apertura di questo convegno internazionale di studi con il quale ci proponiamo di rendere significativo, anche dal punto di vista della ricerca storica, il bicentenario della battaglia di Ayacucho, evento tra i più significativi ed ancora oggi evocativi per l'indipendenza del Perù e più in esteso del contesto ispanoamericano. La presenza qui stasera e le parole che ci ha rivolte Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina,
unitamente alla presidenza dell'illustrissima dottoressa Cuda, segretario della medesima Pontificia Commissione, sottolineano con autorevolezza e fanno ben comprendere la portata storica e la risonanza memoriale dell'evento che stiamo ricordando. Grazie ancora rinnovate, Eminenza Reverendissima, che spero che ci seguirà, e illustrissima dottoressa, per la vostra qualificante e apprezzata presenza. Sono pertanto molto lieto che il Pontificio Comitato di Scienze Storiche sia stato coinvolto nella realizzazione di questo atto accademico e di approfondimento scientifico, grazie all'invito che ci è stato rivolto con la grande e contagiosa passione che nutre per la storia della sua nazione, da Sua Eccellenza il Signor Luis Chiquiara, ambasciatore del Perù presso la Santa Sede, al quale rinnovo un particolare e cordiale saluto. Unitamente a Sua Eccellenza il Signor Alfredo Vázquez Rivera, ambasciatore del Guatemala presso la Santa Sede, al quale anche rinnovo il mio più rispettoso saluto. Desidero inoltre ringraziare in modo del tutto particolare Sua Eminenza il Cardinale Castillo Mattasoglio, Arcivescovo di Lima, Primate del Perù e Gran Cancelliere della Pontificia Università Cattolica del Perù, per il privilegio che ci accorda della sua Lectio Magistralis. È molto bello, Eminenza Reverendissima, rivederla oggi nuovamente, dopo il nostro primo incontro, e lo ricordo molto bene, lo scorso 15 febbraio, presso il Palazzo Apostolico, giorno felice nel quale il Santo Padre ricevette in udienza Eminenza vostra e più tardi nella mattinata il sottoscritto. Alla Lectio Magistralis di Sua Eminenza seguiranno i pregiati interventi del professor Daniel Parodi della medesima Pontificia Università Cattolica del Perù e dell'Università di Lima e don Mario Grignani della Pontificia Università Urbaniana, nonché docente anche presso questa Pontificia Università Gregoriana. Grazie, chiarissimi professori, per il vostro generoso e prezioso contributo, frutto delle vostre apprezzate competenze scientifiche e delle vostre stimate ricerche. Un saluto deferente e cordiale rivolgo a tutti quanti siete gentilmente intervenuti, signore e signori, per riflettere insieme in novitate su un tema tanto rilevante e sempre attuale, quale quello che ci è stato proposto con particolare finezza interpretativa: la fede e la libertà nelle Americhe. Fede e libertà, un binomio inscindibile nell'annuncio della buona novella del Vangelo a tutti i popoli e a tutte le genti di ogni tempo. In occasione dell'Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per l'America Latina, svoltasi il 27 giugno di quest'anno, il Santo Padre ha posto in rilievo con vigore nel suo discorso ai membri l'importanza primaria della libertà per il cammino ecclesiale di tutta la regione latinoamericana con queste intense espressioni. Cito: ispirare, non imporre. Ispirare, motivare e provocare la libertà affinché ogni realtà ecclesiale e sociale discerna il proprio cammino, seguendo anche le mozioni dello Spirito, in comunione con la Chiesa universale, per costruire ponti di riconciliazione, di inclusione, di fratellanza. Un invito del Santo Padre che certamente accogliamo come lezione
per tutte le chiese locali e le nostre comunità cristiane. Auguro a tutti sereni e proficui lavori, mentre rinnovo i miei migliori voti per la Chiesa che è nel Perù e per tutta quella cara nazione. Muchas gracias a todas y a todas. Gracias. Bueno, gracias. Sí, vamos a hacer un cambio de personas que van a integrar esta mesa, así que agradecemos al rector de la universidad y al presidente del Comité de Teología y gracias por sus palabras. Y entonces hacemos pasar, por favor, a la mesa al profesor Daniel Parodi y al profesor Mario Grignani. Bueno, ahora sí, vamos a dar la palabra para esta lección magistral a su eminencia reverendísima, el cardenal Carlos Castillo, un teólogo. ¿Sí? Si usted quiere. Un teólogo con quien compartimos no solamente el ser latinoamericanos y trabajar por la unidad de este continente, sino también que somos miembros de una academia por la vida, desde donde damos también nuestra palabra y nuestra lucha académica por la unidad de toda nuestra América Latina. Adelante y gracias. Perdonen que no puedo hacer la lista de todos los dignas autoridades aquí presentes. Simplemente voy a exponer lo que había pensado. Es una reflexión que quiero hacer e inclusive no voy a tratar directamente el tema de Ayacucho, aunque lo voy a referir, pero es una cosa que me está muy al corazón justamente porque estamos terminando el bicentenario y es muy importante entonces tomar conciencia de lo que está en juego. He titulado esta exposición, esta reflexión, La fe cristiana en el corazón de la independencia, 1821 a 1924. Mi reflexión quisiera ser más teológica que histórico-política, intentando recoger la misión de la teología y de los teólogos que el Papa Francisco ha propuesto, sobre todo las últimas semanas, tanto en la visita a mi querida universidad, mi alma mater, la Pontificia Universidad Gregoriana, como a la Comisión Teológica Internacional, en el desarrollo y sintonía que están presentes en el video que hizo para la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Argentina, por el 100º aniversario de la Facultad de Teología, y que retomó también Monseñor, su eminencia, José Tolentino, en la Pontificia Universidad Católica del Perú el año pasado. Esta línea teológica comprende ir abandonando progresivamente la excesiva atención a temas e interrogaciones poco relacionadas con las realidades complejas de la humanidad, especialmente los desafíos de las realidades periféricas del mundo y los procesos que no se ven desde ciertas cátedras, manteniendo sin duda la seriedad académica. En efecto, a veces en teología se tratan solo temas sociales e históricos en su trama política o económica,
sin las profundizaciones en niveles más hondos. Y viceversa, se suele hacer teología tendiendo a especulaciones de ideas teológicas genéricas importantes pero desituadas, como abandonando a su suerte desafíos históricos acuciantes a los que la Iglesia y la fe no están dando respuestas suficientes, circunscribiéndose o solo a pensar el mundo en los propios términos que se nos da, o solo a deducir la realidad compleja mundana desde conceptos previamente elaborados en teología. Por eso el Papa Francisco recuerda, y esto lo dijo a la UCA, la doctrina no es un sistema cerrado, privada de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas y cuestionamientos. Por el contrario, la doctrina cristiana tiene rostro, tiene cuerpo, tiene carne, se llama Jesucristo, y en su vida, la que es ofrecida de generación en generación a todos los hombres y en todos los rincones. Custodiar la doctrina exige fidelidad a lo recibido y a la vez tener en cuenta al interlocutor, su destinatario, conocerlo y amarlo. Este encuentro, dice el Santo Padre, entre doctrina y pastoral no es opcional, es constitutivo de la teología, que pretenda ser realmente eclesial. Las preguntas de nuestro pueblo, dice el Santo Padre, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Todo esto nos ayuda a profundizar en el misterio de la palabra de Dios, la palabra que exige y pide dialogar, entrar en comunicación. De allí que no podemos ignorar a nuestra gente a la hora de hacer teología. Es decir, la teología se hace desde la riqueza de la experiencia histórica en la que se encarna el Verbo, por tanto, desde el futuro de Dios, que quiere conducir a toda la humanidad a su reino. Me alegra que aquí en mi querida universidad, una de mis 3 almas maters siga dejándose inspirar cuando el Papa dice que hay que seguir los acontecimientos teológicamente, e incluso que por ello urge una teología de la sinodalidad, es decir, del camino hecho juntos por aquellos que viven la experiencia humana e histórica. Una teología del camino en común de los creyentes en medio y ante los sujetos humanos periféricos y los acontecimientos interpelantes que nos desafían como Iglesia para darles oportuna y vivamente una respuesta adecuada desde la fe que signifique, como Jesús, una esperanza que no defraude, o como nos enseñó en esta misma aula el queridísimo Padre Juan Alfaro, en esta misma aula decía, una esperanza esperante. Entonces, permítame hacer referencias al hecho del Bicentenario. Le he llamado al primer punto, vicisitudes del Bicentenario de la Independencia Americana en el Perú y las personas, sectores y acontecimientos más recordados. Solemos describir los acontecimientos de la independencia, de la gesta emancipadora, con personajes, problemas y soluciones del Bicentenario, refiriéndonos siempre a lo más destacado y a los más destacados en esta historia. En el Perú, concretamente, se nos enseña la llegada de San Martín a las costas de Ica, formando huestes independentistas con las poblaciones nativas que contorneaban Lima, que suben por la sierra de Huancayo, que llegan a Cerro de Pasco, triunfan en la batalla de Uliachín, bajan por el valle de Huaura, hasta la declaración de la independencia en el sagrado balcón de ese pueblo y llegan luego a Lima, que se prepara para recibirlo luego de su abandono por el virrey La Serna, para que se iba a concentrar en el Cusco, firmando días antes
sus vecinos notables el Acta de la Independencia, la que se jura el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas, con las palabras que todos sabemos de memoria, especialmente los peruanos aquí presentes, y luego se celebra un Te Deum. En la mayoría de lo que hemos aprendido se deja curiosamente bastante de lado todo lo que terminará en 1824, Junín y Ayacucho. Y muy poco se habla de los colaboradores peruanos, criollos y mestizos, y en su mayoría provincianos, que fueron fundamentales en ambos momentos. Y ha sido un logro que varios historiadores hayan recuperado en estos relatos las figuras de ilustres provincianos peruanos, que aportaron todos sus conocimientos para lograr una patria independiente y democrática, aunque la mayoría son poco conocidos y brilla más bien la imagen de los dos libertadores, San Martín y Bolívar. Ahí tienen ustedes a Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, a José Faustino Sánchez Carrión, a Francisco Javier de Luna Pizarro, mi predecesor, Toribio Rodríguez de Mendoza, Polito Nanue, incluso fueron estos maltratados como Francisco Javier de Luna Pizarro, que fue enviado varias veces al exilio por Bolívar. De tal manera que estos héroes, San Martín, Bolívar, Sucre, no actuaron solos. También ha sido un logro el estudio de las conspiraciones, movimientos, montoneras, rebeliones de los pueblos peruanos que ayudaron a comprender la vastedad de lo acontecido, aunque son estudios poco conocidos, conocidos desarticuladamente o por estudiarse. Son muy pocos los que han sido estudiados. Si a esto agregamos que muy rápidamente se pasa a describir y a escribir la historia de la independencia y de la República a partir de los presidentes, la historia profunda, compleja, se simplifica y se frustra nuestra conciencia histórica porque no nos sentimos comprometidos con ella, no seguimos el hilo conductor de tal diversidad y seguimos con poca profundidad lo que está ocurriendo, como sucede hoy. El trágico presente que nos acecha es quizás la ocasión para retomar la tarea de comprender más hondamente nuestra complejidad, con ayuda también de una teología que asuma esta misión. En verdad, es cierto que recorrer los hechos históricos partiendo de procesos políticos permite tener un esquema básico de comprensión, pero sucede también y siempre el problema de la simplificación. Incluso en grandes autores que han marcado nuestro horizonte más serio, como Basadre, Jorge Basadre, el gran historiador, quien atribuye el nacimiento de la nación peruana a un ideal proveniente de algo así como una angustia metafísica que denomina promesa, la promesa peruana, que tuvieron los americanos y que se resolvió en la esperanza de que viviendo libres cumplirían su destino colectivo. Teniendo en cuenta esto, si tomamos las batallas de Junín y Ayacucho, que reconocemos muy limitadamente para muchos, es una sorpresa algunas cosas que no son conocidas o poco conocidas. La referencia a la genialidad y perspicacia de José Andrés Rázuri, provinciano, natural de San Pedro de Io, que cambia la orden de Bolívar a través de la mar y produce un giro fundamental que convierte la derrota en victoria. Como es también otra sorpresa, la referencia a que siendo mucho menor el contingente del Ejército Libertador en la Pampa de la Quinoa, el nivel de cansancio que llevaban las fuerzas realistas después de recorrer casi 4.000 kilómetros fue un factor decisivo para su derrota, así como la dispersión de su organización, ya que cuanto más grande es un componente, más difícil es organizarlo y agilizarlo. Y aquí también sorprende una observación respecto a los soldados. El componente de ambos bandos, el realista y el independentista, era preferencialmente indígena, recogido de todos los pueblos por donde pasaban ambos ejércitos, recogiéndolos y con amenazas o con negociaciones acerca del tributo indígena
o la liberación de su condición esclava, generaban las presencias en ambos ejércitos simultáneamente. En todo caso, no se valora las intencionalidades propias de la población nativa. Y se supone que una participación pasiva de estas poblaciones terminaba en una especie de oportunismo en donde tanto los realistas como los independentistas usaban a estas personas por los intereses inmediatos que tenían. De modo que si además de enarbolar a los grandes libertadores, a duras penas se destaca la presencia real y efectiva de los ilustrados intelectuales provincianos, llegados a la población de base, ya no queda sino considerarlos masa de uso, sin responsabilidad ni conciencia. Y así también se podría seguir cualificando la presencia de movimientos populares, locales, que hubo en resistencia contra el poder realista, sin valorarse su sentido preciso y profundo de participación. Por eso me alegra compartir esta reflexión aquí, en esta Universidad Teológica, porque estamos llamados a mayor profundidad, más allá del análisis de las ciencias históricas, sociales y humanas, es decir, el recuerdo de las orientaciones del Papa Francisco. Permítaseme hacer un acercamiento a estos hechos, luego de que también las investigaciones históricas han avanzado, lo que nos permite una mejor reflexión teológica, tan querida por el Santo Padre para nuestros tiempos. La profundización del sentido de los hechos y personas, pueblos participantes, podrá llevar a aprender mejor de la historia y encauzar mejor nuestra misión evangelizadora y eclesial sinodal. Segundo punto, las vicisitudes del Bicentenario en las personas, pueblos y sectores y acontecimientos más olvidados. En los relatos que hemos recordado aparece una especie de pueblo pasivo en medio de un escenario de líderes realistas e independentistas como realmente protagonistas activos. Pero todos sabemos que la historia colonial anterior a la independencia no había sido así. Si no había sido así, si la colonia fue una mezcla permanente de una república de indios con una república española en donde los indios exigían derechos y participaban de diferentes maneras, y se nos contaba siempre la historia de las concesiones que se daban, pero no de la intencionalidad de la población indígena, ¿cómo no podría serlo en la historia independentista? Y sin embargo, existe, pero es poco conocido. Lo que ha sido expuesto en los estudios distintos de los movimientos populares estuvo marcada ya desde sus inicios por la enorme organización de diversas comunidades, tanto en la colonia como en la propia gesta independentista, que no pudieron impedir la entrada y el asentamiento de los españoles, pero sí supieron organizarse para que, usando el mismo sistema jurídico colonial, consiguieran abrirse paso en medio de un sistema social de castas y cultural de desprecios y prejuicios que hasta hoy hemos heredado como costumbre, aunque en realidad afirmemos una abstracta igualdad general. Es innegable el efectivo protagonismo de los españoles peninsulares y americanos, y que estos hicieron uso de las poblaciones nativas, pero se ha de seguir estudiando aún los diversos tipos de participaciones que tuvieron poblaciones nativas, que ya habían sido muy organizadas durante el virreinato y mantuvieron su papel activo de defender y ampliar los derechos durante todo el periodo colonial, y así habría ser también en el periodo republicano. En efecto, la estructura del dominio colonial no se hubiera podido sostener si los pueblos nativos sometidos de las diversas culturas y lenguas no aceptaban pactos en que reivindicaran en parte sus propios derechos. Es verdad también que estos pueblos nativos no tuvieron una unidad uniforme, dado que también el incanato había sido una imposición. Con mayor razón, la cierta estabilidad colonial dependía de que estos pueblos no se unieran contra ella. Resultó mejor para los españoles mantener esta división por medio de pactos diferentes, haciendo alianzas con unos para neutralizar a otros.
Pero esto no quitaba su derecho y su autonomía organizativa. Solo que les costó formar una unidad mayor, siempre difícil y compleja por la diversidad, no solo cultural, sino también geográfica, lo que dura hasta hoy en el Perú. Y desde ya está claro que el Perú, para ser unido, antes incluso de la conquista, debería haber llegado a acuerdos interregionales e intercomunitarios, que hoy incluso son sumamente difíciles. Pero esto no los hace ser pueblos objeto, solo los hace ser sujetos de base, organizados, pero sin horizonte común. Por eso muchos que no entienden la sed de unidad, usan la diversidad para imponerse, abandonando la búsqueda de eso que el Papa Francisco denomina armonía. Quizás sea una buena línea, no solamente política, sino una buena línea humana y espiritual, el construir un Perú con armonía entre las diferencias. Una prueba la tenemos desde los inicios de la colonia con la gestión de Toribio de Mogrovejo, protector de los indios, que muestra una comprensión muy profunda del nivel de subjetividad social creativa y letrada por parte de los indios. Eso, por ejemplo, sucedió con los indios de San Lázaro a inicios de la entrada de Santo Toribio en Lima, que refleja lo que se irá acumulando con los siglos. No solo leguleyismo, o sea, exigencias, digamos, de todo tipo con leyes, sino también la legalidad jurídica y sobre todo el desarrollo de una gran sabiduría y fe cristiana reconocidos y relanzados universalmente por el arzobispo. Como era su protector, es algo que pocos hemos hecho en la historia posterior, dado que para conocer tiene que hacerse mucha experiencia y siempre hay la tentación de la superficialidad, como es hoy día. La frivolidad todavía abunda y no podemos entender nuestro pueblo. Es verdad que en el caso de San Lázaro, que es una parroquia donde yo he estado párroco durante 5 años, se trataba de indios adelantados. El caso de Toribio, les digo brevemente, fue que él se había ido de viaje y los jesuitas de esa época, perdonen a los jesuitas, ¿no? Los jesuitas de esa época, con el virrey Hurtado de Mendoza, los llevan a la reducción, hacia la fuerza. Y Toribio sabe que con ellos él tiene una especial dedicación porque son indios adelantados, o sea, son indios de familias colaboradores con la corona a cambio de educación. Y entonces se amarga y manda que regrese y pasa encima del virrey. Estos ejemplos se continuaron y continúan hasta hoy. Son los casos ejemplares de la colonia los que están vigentes en la República. Por eso es que es importante tratar el tema después de Ayacucho, porque no hemos terminado de liberarlos. En ese sentido, así como estos indios adelantados fueron, diríamos, acompañados por Santo Toribio, los demás pueblos no eran también adelantados en el sentido de comunidades que lograron mantenerse con algunos tipos de acuerdos para lograr el derecho de existir. Pensemos en Huancayo. Huancayo es la despensa de Lima y en Huancayo no hay ninguna hacienda. ¿Y por qué no hay haciendas en Huancayo? Porque llegaron al acuerdo de que nos deja ser comunidad y ser libres y nosotros te mandamos toda la comida. Y así entonces lograron evidentemente con una decisión que tenían, una necesidad los españoles de que los huancaínos no se unieran a los cusqueños, entonces fueron colaboradores de los españoles. Pero estaba en juego la vida local, concreta. Y en parte Cusco también significaba una especie de dominio, pero evidentemente también hay un deseo de ver cómo poder reintegrarse en una unidad. Quisiera por eso ir más allá. Quisiera ir a la raíz antropológica y espiritual que se expresa también en la dinámica social popular indígena,
presente en las huestes realistas e independentistas y que no parece ser una mera indiada, como algunos dicen. Para esto, permítaseme referir otro hecho más cercano a la época independentista y que, debido a la calidad del esfuerzo que realizan las comunidades nativas, muestra la importancia decisiva y el sentido antropológico y espiritual de la participación popular de base en el Perú, ya antes de la declaración de la independencia y al inicio de la República. Me refiero a la llamada Rebelión de los Olleros de Huarochirí en Lima en 1750, estudiada acuciosamente por Scarlett O'Phelan. Iba a traer el libro para dejarlo a la Gregoriana, se lo voy a mandar igual para la biblioteca, ¿no? Pero Scarlett ha hecho un excelente estudio sobre esta rebelión y se ha atrevido a decir por primera vez: no será el primer grito independentista del Perú. Es una cosa que nadie ha estudiado. Esta rebelión de 1750, llamada entonces primer grito independentista, fue respondida con la represión y misericordia por parte española 30 años antes del levantamiento de Túpac Amaru, en 1780, 71 años antes de la declaración de San Martín y 74 años antes de la batalla y acuerdo de Ayacucho, y contemporánea con el movimiento de Juan Santos Atahualpa en la selva del Cusco. Este hecho estudiado por O'Phelan también ha comenzado en el Rímac, en el mismo pueblo, en el mismo barrio de donde es San Lázaro. Esta vez se organizó durante las fiestas de Amancaes, que eran unas fiestas integradoras de los distintos pueblos, se llamaba el Día de la Raza o el Día del Indio, pero que eran una especie de gran fiesta de encuentro entre pueblos, con folclore y esas cosas. Pero esta vez fue después del cataclismo producido por el terremoto del 28 de octubre de 1746, en el que se remecieron también todas las bases de la poderosa capital limeña. Este hecho nos puede ayudar a comprender la profundidad de la presencia de las bases populares en su respuesta al desafío del mundo colonial, arrinconado en un momento de debilidad y que contribuyó en cierto modo a sentar las primeras bases de la sociedad que se genera en el siglo XIX, y aunque sin plasmar aún el sentido universal de este movimiento profundo que el hecho anuncia. Esta rebelión fue preparada por las comunidades de huarochirinos en Lima, que se dedicaban a fabricar ollas en el barrio de Cocharcas, y vecinos indios de Amancaes en Lima durante las fiestas de Amancaes. Todos los 24 de junio, los 4 siguientes 24 de junio de 1746 a 1750. Aquella vez Lima estaba en el suelo, las condiciones de deterioro del centro de poder se prestaron a un intento más amplio de radio, del más amplio radio, partiendo desde los derechos agredidos por el virrey Manso de Velasco, que había hecho perder el derecho a la educación a los indios de Huarochirí, y con el pretexto de que además se emborrachaban y hacían escándalos durante los campamentos que hacían para sobrevivir en medio de la destrucción de toda la ciudad. Una cosa muy importante es que se organizaron de tal manera que quisieron hacer una especie de revolución. Para eso iban a desviar el río Rímac para que inundara la ciudad e iban a matar al virrey. De tal manera que durante la fiesta del 29 de septiembre de San Miguel Arcángel del año 50 tendría que producirse la rebelión. Se trataba de aprovechar la fiesta, dado que los huarochirinos podían vestirse de ángeles arcabuceros y recibían armas para el efecto. Además, entonces, a partir de esto, lo cierto es que se trató de una ambiciosa intentona que al final fracasará debido a la confesión de una persona, se dice de un mulato, con el párroco de San Lázaro, quien pasó la voz urgente al virrey
tras lo cual se preparó premeditadamente la respuesta sorpresiva sobre los rebeldes y finalmente desencadenó ajusticiamiento sangriento que pretendió ser ejemplar respecto a los rebeldes y visiblemente fueron expuestos sus cuerpos en toda la ciudad por varios días con olor a carne podrida. Estos hechos se agregaron ya a la dramática tragedia del terremoto y que se sumó a la diversidad de levantamientos ese siglo. Se sabe que se colgaron varios cadáveres en la muralla de la ciudad, la cual despedía un espantoso olor. Fuera de este hecho, casi desconocido, rescatado por Opelan, no deja de ser curioso que en el discurso de reinauguración de San Lázaro, 8 años después, el jesuita Juan Sánchez hace un excelente discurso profético en el cual llama a un compromiso radical de toda la clase española, noble y criolla a identificarse con los leprosos de San Lázaro y hacer obras de caridad. Y junto con ello, poco tiempo después, se otorga una importancia muy grande a la Eucaristía y por lo tanto centrarse en la Eucaristía porque alguien se había robado un copón y había dejado botada la Eucaristía en la Alameda de los Descalzos. Y finalmente entonces se genera una tercera devoción pequeña que es Jesucristo crucificado, pero no como el Señor de los Milagros lo tenemos, en grande, sino pequeñita. 3 cosas entonces: dedicarse a los leprosos, ¿no? Dedicarse al Señor de los Milagros y a la Eucaristía. ¿Qué se pretendería con esto? Se pretendería que algo debía reducirse y algo debería ampliarse en la fe de los indígenas. Y entonces, ante la tragedia que ocurrió del último terremoto, empezamos a reflexionar sobre otras cosas que son importantes. En el Perú siempre ha habido terremotos, pero los más serios han sido, primero, en el año 1655, después en el año 1667 y luego el demoledor de 1746. Curiosamente, en 1651, un mulato pinta la imagen del Señor de los Milagros que conocemos ahora en un muro. Y hasta el día ningún terremoto que haya existido en Lima ha podido destruir el muro. Y por eso se le llama Señor de los Milagros. El primer milagro es que la pintura se mantiene incólume. Pero hay algo muy importante, algo tuvo que suceder en 1651 para que un negro pintara un Cristo mestizo. Le llamamos el Cristo moreno, porque es moreno, pero moreno por mestizo, pero quien lo pintó es un mulato. En ese sentido, algo motivó para que este mulato lo pintara y no sabemos bien qué cosa. Por la imagen tenemos conciencia de que se trata de expresar en esa imagen el sufrimiento de quien sufre, la identificación con el sufrimiento de Jesús y simultáneamente también la esperanza en un Dios que perdona, que acompaña. De tal manera que años durante los que se fue gestando la Hermandad del Señor de los Milagros son estos, y el desarrollo de esta hermandad algo tiene que ver siempre con el sufrimiento no solamente personal, sino también social, porque crece mediante los terremotos. Lo que pasa es que después del terremoto del 46 hay la masacre del 50. Y después de la masacre del 50 no sabemos y tenemos que estudiar qué pasó con la procesión. Si hay necesidad de una religiosidad alternativa, de adoración de la Eucaristía, si también hay necesidad de adorar al Cristo pero más pequeño, y si hay necesidad de dedicarse a los leprosos, ahí está pasando algo, en la misma ciudad. De tal manera que se está abriendo paso a una necesidad de profundizar qué sentido tiene esta imagen del Señor de los Milagros en el corazón del sufrimiento de nuestra gente.
especialmente de los indios, de los negros, de los criollos y especialmente de los mestizos. Esto es algo importante aquí porque como vivimos la reinauguración de San Lázaro el 13 de abril de 1758, esta prédica ardorosa, encendida y profundamente teológica, es de una calidad teológica impresionante. La hemos estudiado en un libro que hemos presentado también en Lima, vamos a entregarlo también a la universidad en poco tiempo. Lo importante es que estuvo presente además el virrey Manso de Velasco y además la audiencia aprobó la homilía. O sea que era con toda autoridad hecha, pero 8 años después, pero en el discurso no hay una sola mención a la masacre. Ni una sola mención a la masacre de 1750, que no solamente paró en Lima, inmediatamente se generó después de la derrota un levantamiento de todo Huarochirí, que fue una cosa que afectó a la ciudad de Lima muy fuertemente. Entonces, vamos a ir al final. Por otra parte, entonces, el crecimiento que ha tenido la Hermandad del Señor de los Milagros tiene que ser explicada y es un tema que tenemos que ver. ¿Por qué es tan importante esta procesión en nuestras vidas? Termino para poder, se lo puedo dejar escrito para que lo puedan tener. Lo siguiente. En nuestra historia siempre confundimos los peruanos el héroe con el mártir. En nuestra historia no hay héroe que sea verdaderamente héroe que no sea mártir. Son muy pocos los héroes que no son mártires. Y esto es muy importante, porque la gran cuestión es cuál es el sentido de esas participaciones populares desde la base, estas protestas o inclusive estas demandas jurídicas que los pobres hacen. Es el sentido de un pueblo que se siente digno, pero se siente maltratado. Y entonces hay una mezcla de las formas religiosas con la experiencia humana, expresada en eso que el Papa llama piedad popular, que no es sistematizada, pero es intuida. Mi propuesta para esta reflexión es esta. ¿Cómo explicamos? Ponernos como pregunta, y también ponernos como pregunta teológica. ¿Por qué los peruanos confunden héroe con mártir? No es siempre en todos los pueblos, ¿no es cierto? En Francia me enteré en poco tiempo que los héroes eran todos como Napoleón, ¿no es cierto? Aquí es distinto. Y entonces viene un problema fundamental. Al confundir esto, estamos ante un testimonio de que el modo como interviene un pueblo en su historia no es el de batallar en las batallas con líderes preclaros o como con esos metafísicamente, diríamos, inspirados en la libertad, sino que el modo en que tiene el pueblo de intervenir es, a partir de su sufrimiento, reclamar sus derechos, sufrir y acumular esperanza. Y quizás eso está por estudiarse teológicamente. Problema muy serio para nuestra teología, porque lo que estaríamos aquí, y con eso concluyo, estaremos aquí ante una participación de la fe cristiana en el corazón de la independencia desde un punto de vista antropológico, espiritual y existencial para decirle al Perú, solo el que se sacrifica puede darle futuro a nuestra nación. Y no todos se sacrificaron, pues. Pero sí, permítanme leerles solamente la lista que he logrado improvisadamente hacer. Tupac Amaru, María Parado de Bellido, Mateo Pumacagua, Micaela Bastidas, José Olaya, Mariano Melgar, y dentro de la República, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, José Gálvez Egusquiza, Abelardo Quiñones, Leoncio Prado, Elías Aguirre, Jorge Chávez, Marilena Moyano, Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión se inoculó el microbio para estudiarlo y se murió a consecuencia. Quien no es mártir no es héroe. Y quien no vive en gracia, no acoge la gracia y no la practica, entonces genera una desgracia. Que Dios los bendiga y gracias.
Agradecemos al cardenal Castillo por su lección magistral y ahora procedemos a 2 intervenciones breves, que es lo que se les ha solicitado, de 15 minutos. Vamos a comenzar con el profesor Daniel Parodi, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima. Excelentísimo Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, Primado del Perú y Gran Canciller de la Universidad Católica, que es también mi universidad. Excelentísimo señor Luis Chuquiguara, embajador del Perú en la Santa Sede, Reverendo Padre Mark Lewis, magnífico rector de la Pontificia Universidad Gregoriana, profesor Julio del Valle Bayón, magnífico rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Reverendo Padre Marek Inglot, presidente del Pontificio Comitato de Scienza Storiche. Bueno, efectivamente a nosotros nos toca hablar poquito. Me hicieron me hicieron un encargo muy especial. Me hicieron el encargo de contarles un poco los acontecimientos de la independencia, ¿no? Y también de el rol de los peruanos en la independencia del Perú, porque hay una discusión al respecto. También una reflexión que será muchísimo más breve que la de nuestro cardenal sobre el rol de la Iglesia, y un tema que fue muy importante y es muy importante, que es el de la unidad de América Latina, que la planteó Simón Bolívar en los tiempos de la emancipación americana. Así que bueno, comenzamos. El siglo XVIII trajo consigo grandes cambios en el mundo de las ideas. Entonces regía el absolutismo monárquico. 300 años después, no se trata de criticarlo, se trata de comprender las ideas en su propio tiempo y espacio. El absolutismo concentraba todos los poderes en un solo hombre, el rey. El absolutismo implicaba también que la nobleza de sangre dividiese a los seres humanos en jerarquías muy marcadas, y estas jerarquías implicaban leyes distintas para los unos y para los otros. Con la Revolución Francesa y su lema libertad, igualdad y fraternidad, el mundo comenzó a ver a los hombres con otros ojos, y los propios hombres y mujeres comenzaron a verse a sí mismos con otros ojos. El cambio había comenzado 3 siglos antes, aquí, en Italia, y también aquí, en Roma, en el Vaticano, cuando los artistas del Renacimiento comprendieron que eran libres de utilizar la técnica y la ciencia que tuviesen a la mano para realizar sus grandes obras maestras, algunas de las cuales están aquí mismo, en la Pontificia Universidad Gregoriana. Pero 300 años después de aquello, había que ir más allá, había que conquistar la libertad política, había que conquistar los derechos fundamentales que fueron avanzando con el tiempo, derechos civiles, políticos, sociales, económicos, había que conquistar la igualdad. Y fue en ese contexto que América del Sur tomó desde 1809, en circunstancias en que Napoleón Bonaparte había invadido España, una ruta que resultaría irreversible. Entonces, sus virreinatos se vieron agitados por el debate de las novedosas ideas liberales
que las Cortes de Cádiz difundieron por todo el Imperio español, y por el nuevo repertorio político que incorporó conceptos de muy poca difusión hasta entonces, como el de ciudadanía, sufragio, soberanía popular, división de los poderes del Estado y una serie de libertades, entre ellas las de imprenta y opinión. La ruta que refiero era la ruta de la libertad. Este camino era en efecto irreversible, pero al mismo tiempo era discontinuo, era irregular. España había dividido a la América colonial en varias administraciones. La independencia comenzó en la periferia, en los virreinatos de la Nueva Granada, del Río de la Plata y en la Capitanía General de Chile. En ese contexto surgió en el Virreinato del Perú, el más antiguo y poderoso de la región, una figura realista prominente, el virrey Fernando de Abascal. Debido a la invasión napoleónica de España, para Abascal ya no era posible recibir auxilios desde Europa. A pesar de todo ello, pudo él solo, con las fuerzas que mantenía bajo su mando, sostener por unos años más las posesiones americanas del rey Fernando VII de Borbón. Para 1818, los virreinatos periféricos del poder español en América habían alcanzado la ansiada libertad, pero el centro del poder colonial, el Virreinato del Perú, resistía aún y amenazaba las posiciones de las flamantes repúblicas americanas. Por ello, José de San Martín, desde la Argentina, inició la expedición de los Andes, alta cadena montañosa que cruzó valientemente con su ejército. Su primer objetivo fue independizar la Capitanía General de Chile, lo que logró con el inestimable apoyo del prócer local Bernardo Higgins. Su siguiente y definitivo objetivo era liberar al Perú desembarcando en sus costas, para lo cual también contó con el respaldo del flamante Estado chileno. Sus fuerzas desembarcaron en Paracas, Pisco, al sur de Lima. Sus tropas sumaban argentinos y chilenos. Fue así como el 28 de julio de 1821, San Martín liberó Lima, la ciudad de los reyes, la por aquel entonces casi tricentenaria capital virreinal, y ese día además proclamó la independencia del Perú. Sin embargo, había que batir a los españoles en la sierra, en los picos altoandinos, y de esa labor se ocupó la expedición libertadora de Simón Bolívar, que vino desde la Gran Colombia, hoy Venezuela, Colombia y Ecuador, a culminar lo que San Martín había iniciado. 2 batallas sellaron la independencia del Perú y de toda la América española. La primera fue la batalla de Junín del 6 de agosto de 1824, batalla que nos recuerda el antiguo ideal caballeresco medieval del que nos habla Robert Huizinga en su clásico El otoño de la Edad Media. Los altos mandos de ambos bandos decidieron que el enfrentamiento se realice sin armas de fuego, solo con espadas y bayonetas, y así sucedió dolorosa y honorablemente al mismo tiempo. La acción militar, como bien nos lo recordaba el cardenal, se estaba inclinando a favor del bando realista, hasta que el mayor peruano José Andrés Rázuri, desobedeciendo una orden directa, embistió con su batallón de caballería de húsares el flanco izquierdo y la retaguardia españolas, coronando así la victoria de la causa americana. La batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, que hoy nos convoca, es en sí misma un homenaje a la unidad de América Latina. Participaron de ella divisiones grancolombianas, peruanas, argentinas, y de estas últimas, soldados chilenos que llegaron 4 años antes con la expedición de José de San Martín. La victoria americana en Ayacucho fue total, a pesar de la valerosa resistencia realista liderada por el propio virrey
José de la Serna, quien fuera capturado en combate. Antes de iniciarse el fuego, el comandante en jefe de las fuerzas americanas, Antonio José de Sucre, se dirigió a sus tropas con las siguientes palabras: «Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Soldados, vive el Libertador, viva el Perú». Quisiera conversar con ustedes sobre la discusión historiográfica que gira en torno a la independencia del Perú. Se ha dicho que los peruanos no querían su libertad y que por eso tuvieron que venir 2 expediciones del extranjero para obligar a su sociedad a abrazarla. Esta versión carece de asidero. Ya en 1814, en el Cusco, se formó la Junta de Gobierno del Sur del Perú, apoyada por su análoga de Buenos Aires, pero nuevamente el enérgico brazo del virrey Fernando de Abascal impidió que en aquellas circunstancias el Perú se separara de España 10 años antes de la independencia definitiva. Además, dicha emancipación hubiese surgido del Cusco, de la capital del imperio de los incas y de la acción de un cacique inca como Mateo Pumacahua junto a miles de pobladores que abrazaban la causa de la libertad. Es por eso que algunos estudiosos sugieren que si la independencia del Perú se hubiese producido en 1814, su sociedad actual sería más justa, integrada y horizontal, una sociedad que, a pesar del tiempo transcurrido, aún parece dividida en estamentos y en castas. Por otra parte, tan pronto como se supo del desembarco de las fuerzas de San Martín en el sur del Perú, la costa norte se rebeló y el pueblo de Trujillo lanzó un grito espontáneo de libertad. En diciembre de 1820, 6 meses antes de la proclamación de San Martín, y así permaneció libre todo el norte hasta el final del proceso de la emancipación. En Trujillo nació Dios, dice una canción. En Trujillo se organizó el primer ejército de la República del Perú, que tuvo una destacada actuación en las batallas de Junín y Ayacucho. En Trujillo y en el norte en general, la audiencia de Trujillo abarcaba todo el norte del Perú y parte de la Amazonía. Se preparó toda la logística de la expedición libertadora de San Martín antes de emprender la campaña definitiva en los Andes peruanos. El papel desempeñado por la Iglesia en estas graves circunstancias es digno de alabanza y de reflexión. El clero en el Perú estaba dividido en españoles por una parte y criollos y mestizos por la otra. Como es comprensible, y aquí reconozco estar simplificando las cosas, la mayor parte de los primeros apoyaron a su patria, mientras que la mayoría de los restantes abrazaron la causa de la emancipación. El respaldo de la Iglesia a la causa patriótica se produjo de diferentes maneras. Los sacerdotes de las parroquias y conventos desperdigados por todo el país alertaban a los oficiales patriotas de los movimientos de las fuerzas contrarias. Las joyas de las iglesias y capillas, excepto las esenciales para el culto, se vendieron para obtener fondos para así sostener al ejército libertador, y los púlpitos se convirtieron en potentes voceros para la difusión de las ideas emancipadoras. En todos los casos, y sin importar el bando, los sacerdotes y monjas católicos brindaron asistencia a los heridos, consuelo a los cansados y cristiana sepultura a los que partieron a una mejor vida luchando por una causa que creyeron justa. Después de la independencia, los españoles se fueron, pero Dios permaneció en América y la Iglesia Católica también.
A lo largo del siglo XIX, la Iglesia Católica fue adoptada constitucionalmente como religión oficial, encargada de tareas fundamentales como la educación y el censo de la población a través del sagrado sacramento del bautismo. He dejado un mensaje muy importante para el final de estas líneas. Era importante hace 200 años, era importante hace 100 años, es importante ahora. Me refiero a la unión de América Latina, proclamada en un principio por el héroe. Creo que San Martín es un héroe, creo que Bolívar es un héroe sin ser mártir. Me parece. Por el héroe Simón Bolívar, como una utopía necesaria y alcanzable. Bolívar pensaba como un estadista, que solo unidos los nuevos estados americanos podrían desempeñar un rol importante en el concierto de las naciones del mundo. Tan clara tenía Simón Bolívar la utopía de la unidad continental que en su célebre y temprana Carta de Jamaica de 6 de septiembre de 1815 exclamó: «Es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene su origen una lengua, unas costumbres y una religión, deberían por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse». Tan clara tenía Simón Bolívar la utopía de la unidad continental que 2 días antes de librarse la batalla de Ayacucho, el 7 de diciembre de 1824, convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, llamado así por la liga griega que le era tan cara, y por el istmo de Corinto, que unía a sus 12 pueblos en una confraternidad que paulatinamente trocó sus finalidades de simbólicas en una potente alianza política y de intereses. El Congreso de Panamá se reunió en septiembre de 1826. Fueron invitados todos los países del continente, inclusive los Estados Unidos de América. Unos asistieron, otros no, pero lo cierto es que el mezquino criterio de la patria chica se impuso. Y desde entonces hasta hoy sellamos un destino igual de pequeño, limitado en su protagonismo en el concierto de las naciones. En la década de 1920, un político peruano llamado Víctor Raúl Haya de la Torre asumió el ideal de la unidad continental y propuso la unión política indoamericana para combatir lo que entonces se denominaba imperialismo yanqui. Otras épocas, otro lenguaje sin duda, como nos dirían los historiadores Quentin Skinner y Elías Palti, pero se trataba de enfrentar una gran potencia que en aquellos lejanos tiempos prefería el enclave comercial a compartir el desarrollo propio con las sociedades que se encontraban al sur de sus fronteras. Por aquellos días, Haya de la Torre exclamó: «Unidos todo lo podemos, separados nada somos». Hace apenas unas semanas, en Lima, se reunió una nueva cumbre de APEC, la Alianza Asia-Pacífico, y China inauguró un megapuerto en Chancay, en la costa norte del Perú, para vincular nuestro comercio e introducirnos a la ruta de la seda china. Pero la economía peruana no es lo suficientemente fuerte por sí sola. Es por eso que la utopía bolivariana de la unión continental, así se trate de una moderna alianza económica y comercial, vuelve a sonar con fuerza en tierras americanas. Es un grito que los pueblos de América Latina elevan para que lo escuchen aquellos que toman las grandes decisiones que atañen su desarrollo tanto tiempo postergado. Refiriendo a América Latina, Simón Bolívar dijo: «Deseo más que nadie ver a la nación más grande del mundo formada en América, no tanto por su tamaño y riqueza, como por su libertad y gloria». No quiero concluir estas palabras sin señalar que ha sido un inmenso honor para mí dirigirme a ustedes esta tarde
tanto en la Universidad Gregoriana, en esta efeméride tan especial que conmemora el bicentenario de la independencia de América del Sur, así como el bicentenario del sueño de la unidad continental. Muchas gracias. Invitamos ahora a hacer su intervención al profesor Mario Grignani, de la Pontificia Universidad Gregoriana y de la Pontificia Universidad Urbaniana. Eminenze reverendissime, magnifico rettore di questa Pontificia Università Gregoriana, magnifico rettore della Pontificia Università Cattolica del Perù, reverendissimo presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, illustrissima signora segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina, eccellenze, signori ambasciatori, signore e signori, mi associo ai saluti espressi da coloro che mi hanno preceduto e ringrazio gli organizzatori dell'invito che mi hanno rivolto a partecipare a questo evento commemorativo, a questo convegno di studi internazionale dal felice titolo La fede e la libertà nelle Americhe. Il mio intervento concerne il contributo sul caso ispano-americano, che il monaco camaldolese Mauro Cappellari diede negli anni 1825-1826, ovvero immediatamente dopo la battaglia di Ayacucho del 9 dicembre del 1824. Ayacucho, che nella lingua quechua significa Rincón de Muertos, angolo dei morti. Il contributo di Cappellari è contenuto nei 2 voti da lui redatti, concernenti il problema del riconoscimento politico delle nuove repubbliche ispanoamericane e la nomina dei vescovi per le sedi vacanti, che, su ordine di Leone XII, gli furono richiesti dal segretario di Stato cardinale della Somalia, in vista delle riunioni dei cardinali della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari del 2 marzo del 1825 e del 2 dicembre del 1826. La relativa documentazione si trova conservata presso l'Archivio Apostolico Vaticano e presso l'Archivio Storico della Segreteria di Stato, sezione per i rapporti con gli Stati. La presente esposizione si colloca quindi nell'ampio quadro delle iniziali relazioni tra la Santa Sede e le repubbliche ispanoamericane e si basa principalmente sugli studi che Pedro de Leturia e Álvaro López hanno condotto negli archivi vaticani nella prima metà del secolo scorso il primo e agli inizi del secolo presente il secondo. Bartolomeo Alberto Cappellari, futuro pontefice dal 1831 al 1846, col nome di Gregorio XVI, era nato a Belluno nel 1765 e aveva assunto il nome di Mauro quando nel 1783 era entrato nella congregazione dei Camaldolesi del monastero di San Michele all'Isola di Murano, a Venezia. Autore nel 1799 de Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori combattuti e respinti con le stesse loro armi, era giunto a Roma nel 1805 in qualità di abate del monastero di San Gregorio al Celio e nel 1825 si trovava quindi già da tempo ben inserito nell'ambiente romano con vari incarichi. La sua notorietà nel centro del cattolicesimo era andata via via crescendo, se un giovane religioso ebbe a scrivere ad Antonio Rosmini: «Il padre Cappellari è un uomo sommo e posso assicurarla che non v'è forse persona in Roma che goda fama di dottrina come padre Cappellari». Nel 1826
Cappellari veniva nominato prefetto di propaganda fide, succedendo al cardinal Consalvi e guidando la Congregazione per le Missioni fino all'elezione a pontefice nel 1831. Riguardo alle problematiche ispanoamericane, Cappellari iniziò ad averne una conoscenza diretta solo a partire dal gennaio 1825, mentre negli anni precedenti si può parlare di una conoscenza indiretta di esse. Quali le problematiche sulle quali dal 1825 veniva chiamato a pronunciarsi? Pedro de Letturia le esponeva in rapporto all'esito della battaglia di Ayacucho. Essa, scriveva lo storico gesuita, siglò l'indipendenza dell'antico impero spagnolo di America, ma lasciò dietro di sé due gravi problemi da risolvere: quello diplomatico del riconoscimento pontificio da parte delle grandi potenze europee, che ad eccezione dell'Inghilterra vedevano in quella rivoluzione un attacco irritante ai principi legittimisti della Santa Alleanza, e quello politico-religioso, relativo alle provviste delle sedi episcopali, degli antichi viceregni, una gran parte delle quali si trovavano o vacanti o abbandonate per la morte o la fuga o l'esilio dei rispettivi vescovi. Nel 1826, delle 38 diocesi di Ispanoamerica continentale, non restavano che un arcivescovo e 9 vescovi. Dunque, un autentico dramma ecclesiastico e politico si presentava a Leone XII fin dall'inizio del suo pontificato. La curia romana si trovava tra due fuochi: quello della situazione reale e drammatica della Chiesa nelle nuove repubbliche e quello del problema giuridico con la Spagna, che all'inizio del pontificato, dopo il congresso di Verona del 1822, manteneva l'intenzione di riconquistare i suoi possedimenti americani. Cappellari venne interpellato in questo frangente contrassegnato più in particolare: 1. dalle preoccupazioni della Santa Sede per le esigenze delle chiese americane e per la propria libertà di azione ecclesiastica e politica. 2. dalle pressioni spagnole in senso legittimista e patronatista. L'esempio è il breve papale quasi estorto Etzi Iam Diu del 24 settembre del 1824, che, secondo comunque Letturia, non produsse in Ispanoamerica una ripercussione di grande entità. 3. Dalle richieste di Ignacio Sánchez de Tejada, inviato a Roma da Simón Bolívar, per ottenere dalla Santa Sede il riconoscimento diplomatico della Gran Colombia e la nomina di vescovi residenziali per le sedi vacanti. Il voto di Cappellari per il 2 marzo 1825. Su indicazione quindi di Leone XII, il segretario di Stato, cardinale Giulio Maria della Rovere, interpellava Cappellari in merito a tematiche concernenti la situazione della Chiesa in Colombia. Nell'esordio del voto scritto da Cappellari si legge: incaricato da Monsignor Segretario, con suo ossequiato biglietto degli 8 del corrente Gennaro 1825, di stendere con la possibile celerità un voto sopra gli affari ecclesiastici della nuova Repubblica di Colombia, contenuti nella voluminosa posizione da egli già prima ordinatamente disposta, entro subito in argomento e procurerò la maggior brevità. 2 sono gli aspetti sotto i quali si presentano i detti affari, politico cioè ed ecclesiastico. Esaminiamo ora il primo, quello politico, per vedere se e quanto più esso e quanto può esso influire nel secondo. Senza entrare nell'analisi del voto, composto di 12 fogli a stampa, in termini di pagine risulterebbero 23, si può segnalare che, da un lato, per Cappellari l'aspetto politico e l'aspetto religioso ecclesiastico, nel caso ispanoamericano, apparivano presenti e inseparabili, perché condividevano un medesimo scenario e si implicavano mutuamente. Dall'altro,
vista la situazione del momento, auspicava che la Santa Sede riaffermasse la neutralità politica, inaugurata in precedenza da Pio VII e dal Cardinal Consalvi, e semplicemente concedesse le grazie spirituali richieste, già elargite dallo stesso Pio VII. Per il resto conveniva esortare gli ordinari ispanoamericani a dirigersi a Monsignor Giovanni Muzzi, in missione come vicario apostolico in Cile. Il voto del Cappellari venne accolto favorevolmente nella riunione dei cardinali del 2 marzo 1825, sebbene decidessero diversamente in merito all'indicazione relativa a Monsignor Muzzi. Il secondo voto di Cappellari, per il 2 dicembre 1826. Anche l'anno successivo a Cappellari, ora cardinale prefetto di Propaganda Fide, venne richiesta una valutazione relativa alle nomine di vescovi residenziali per la Colombia e la Bolivia. Nell'esordio del suo voto del 2 dicembre del 26, anch'esso composto di 12 fogli, Cappellari scriveva: «Eminenza, vengo a soddisfare, per quanto comportano i miei scarsi e debolissimi lumi, all'onorevole incarico di rassegnarle il mio parere intorno alla provvista delle sedi vescovili vacanti nella Repubblica di Colombia e nella Boliviana in America, richiesta a nome dei rispettivi governi dal signor Ignazio Texada, con distinte sue noti, le quali ebbe Vostra Eminenza Reverendissima la degnazione di comunicarmi e che qui con piegate ritorno. Ecco brevemente in che termini è l'affare». E iniziava la sua esposizione. Nel voto Cappellari rispondeva affermativamente riguardo alla richiesta proveniente dai governi americani di nominare pastori residenziali per le sedi vacanti delle arcidiocesi di Santa Fe de Bogotà e Caracas e per le diocesi di Santa Marta, Antiochia, Quito e Cuenca. Avvertiva inoltre che nell'affare delle nomine tutti faranno causa comune i governi dell'americana indipendenza e che per questo era un affare delicatissimo da trattarsi con le viste della più saggia previdenza e provvidenza, onde siccome dalla Spagna nel temporale, così non si stacchino quei paesi dalla Santa Sede nello spirituale regime. L'accenno al pericolo scismatico non era senza fondamento, in quanto alcuni mesi prima si era preteso erigere scismaticamente una diocesi nel Salvador. Il voto conteneva anche alcune osservazioni che riflettevano una evoluzione nel modo di considerare lo sfondo politico, pastorale e missionario dei problemi. 1. A livello generale Cappellari sottolineava l'urgenza di risolvere le necessità pastorali delle sedi vacanti per il bene delle chiese ispanoamericane. 2. A livello politico affermava ora la necessità di superare la neutralità politica con l'iniziare a nominare vescovi residenziali con motu proprio del Papa. Tale novità si fondava sulla sua convinzione che le indipendenze erano ormai un fatto irreversibile e che in tal modo la Santa Sede prendeva in mano il dovere pastorale e missionario delegato fino ad allora al patronato. 3. A livello teologico esponeva riflessioni che riguardavano il primato pontificio e affermava la libertà del Papa di agire a prescindere dalle vicissitudini politiche degli Stati. Sarebbe stato assurdo da parte di qualsiasi governo, scriveva, pretendere che la Santa Sede facesse dipendere la sussistenza delle chiese e della religione cattolica da circostanze politiche, come per esempio il ritorno delle terre americane sotto il dominio spagnolo. Tale atteggiamento si fondava nella convinzione che l'indipendenza era ormai appunto un fatto irreversibile e che quindi il precedente modo di procedere
legato al patronato doveva essere superato. Il giudizio traduceva quanto contenuto nel principio detto tesi-ipotesi, come anche il Cappellari Pontefice farà rispetto alle varie situazioni e alle varie decisioni che prenderà. La proposta costituiva una novità per il contesto ispanico, metteva in discussione le vecchie concezioni del patronato e riaffermava i diritti divini del primato del Papa nel governo della Chiesa universale, questione che, come prefetto di propaganda, aveva presente nelle relazioni con il sistema del padroado portoghese in Oriente. Il voto fu discusso il 18 gennaio del 1827. Leone XII approvò tutte le risoluzioni indicate da Cappellari. Concludo. Gli anni 1825-1826 furono per Cappellari l'occasione per conoscere direttamente le problematiche ispanoamericane e gli permisero di cogliere e distinguere il significato politico e quello religioso dell'indipendenza e di ciò che essa, dopo Ayacucho, rappresentava per la Santa Sede. I voti da lui elaborati nel citato biennio servirono, da un lato, a sviluppare la posizione politica della Santa Sede rispetto sia alla Spagna che alle repubbliche ispanoamericane, salvaguardando la propria libertà, e dall'altro a rispondere alle esigenze pastorali delle chiese ispanoamericane. Il Santo Padre, si legge nella prima ponenza discussa dai cardinali, deve provvedere ai bisogni spirituali e scansare tutto ciò che possa influire nell'ordine politico. Infine, le conoscenze maturate avrebbero poi costituito la base dell'azione politico-ecclesiastica e pastorale missionaria che, come pontefice, col nome di Gregorio XVI, avrebbe poi attuato per la Chiesa universale e, in particolare, per quella ispanoamericana. Grazie. Bueno, invitamos a hacer unas palabras conclusivas a Su Excelencia Alfredo Vázquez Rivera, embajador de Guatemala ante la Santa Sede y también decano del GRULAC. Hago míos los vocativos de saludo a las autoridades que presiden la mesa, de las personas que me han precedido en la palabra. Deseo expresar las felicitaciones de nuestros países de América Latina por la reciente investidura cardenalicia por el Papa Francisco al arzobispo de Lima y primado de Perú, su eminencia reverendísima Cardenal Carlos Castillo. Nos sentimos como región orgullosos de ese excelente nombramiento. Asimismo, mis cordiales felicitaciones a nuestro colega, el embajador de Perú ante la Santa Sede, por la iniciativa de organizar en esta prestigiosa universidad, junto a un selecto panel de expertos, un acto académico titulado Bicentenario de Ayacucho, la fe y la libertad de las Américas. La batalla de Ayacucho es parte de la memoria histórica de América Latina. No solo representa un trazo en el escenario para la independencia del Perú, así como la antesala a su posterior reconocimiento como una nación en la comunidad internacional, sino como un proceso que concluye en la liberación de América del Sur y que contagia a los demás pueblos para concluir con la independencia de la América hispana. En ese proceso, la Iglesia Católica tiene mucho que decir, como evangelizadora, como educadora, como un faro de fe para nuestras sociedades, fomentando la cultura del encuentro
entre las naciones. Muchas gracias por darnos esta excelente presentación. Feliz noche. Y finalmente, entonces, para concluir, las palabras de Su Excelencia Alfredo Vázquez Rivera, perdón, de Su Excelencia Luis Chuquiguara, embajador del Perú ante la Santa Sede. Muchas gracias, muchas gracias. Como representante del Estado peruano ante la Santa Sede, permítame agradecer la presencia, el auspicio de todas las personalidades en las instituciones hoy día aquí presentes y que ya han sido mencionadas, especialmente a la Pontificia Comisión de América Latina, a las Universidades Gregoriana y Católica del Perú, al GRULAC, a la Pontificia Comisión de Ciencias Históricas y, por supuesto, también al Dicasterio de Cultura y Educación. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por su participación. Muy contento, por supuesto, de haber escuchado a nuestros ponentes, en especial a nuestro flamante cardenal, a Carlos Castillo, con su ponencia magistral. Agradeciendo además también la participación de todos ustedes, la concurrencia, la compañía veraz en esta tarde, casi noche romana, un tanto invernal. Gracias a todos ustedes, solamente me compete efectuar estos agradecimientos, no voy a añadir una palabra respecto al simbolismo de Ayacucho como semilla inicial de la identidad peruana y latinoamericana, y yo diría continental. Sí, solamente una pequeña reflexión muy corta. Los momentos históricos Ayacucho nos son útiles también para proyectarnos hacia el porvenir. Hoy día, 200 años después, la situación es otra. La situación geopolítica del mundo nos preocupa a todos, pero aún así los procesos históricos sirven para afirmar nuestra esperanza, para afirmar nuestra vocación de servir, para afirmar nuestra vocación de perseguir los ideales que están titulados hoy día en nuestra convivencia: fe, libertad, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos. En eso estamos y en eso debemos perseverar, porque diplomacia significa acercar a los pueblos a partir del diálogo intercultural que hemos tratado de resumir esta noche. Nada más, solamente eso, nuevamente mi agradecimiento, y permítame traer a una gran personalidad histórica de nuestro tiempo para concluir esta reunión. Unas palabras que nos dedica el Santo Padre a propósito de Ayacucho y que hoy hemos recibido. Es una carta dirigida a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón, arzobispo de Ayacucho. El Papa Francisco saluda a Vuestra Excelencia, así como al santo pueblo, fiel de Dios, que peregrina en esas amadas tierras andinas, en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la independencia del Perú, acontecimiento que tuvo lugar en esa histórica ciudad de Ayacucho. Su santidad los invita a conmemorar este aniversario con espíritu de compromiso para seguir construyendo juntos una patria de hermanos y hermanas, fraterna y solidaria. Asimismo, los anima a caminar unidos para poder mirar el pasado con gratitud, afrontar los retos del presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. El Santo Padre les pide también que no dejen de rezar por él y por su servicio a la Iglesia, a la vez que imparte a todos los habitantes del Perú, y añadiría de América Latina y del mundo, la implorada bendición apostólica como prenda de copiosos dones celestiales. Firmado Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por participar. Un pequeño aviso, invitamos a los ponentes a salir primeros de la sala, por favor, para que después los asistentes puedan acompañarlos y saludarlos en el cuadripórtico, donde habrá un pequeño pisco de honor. Muchas gracias a todos.